Hemos crecido bastante desde que en octubre del 2013 iniciáramos nuestra empresa Martín Valores e Inmobiliaria. Este crecimiento se ha basado totalmente en la adaptabilidad. Ha sido intenso, gratificante, algunas veces frustrante, pero en general productivo, revelador y sobre todo transformador. Y cuando ya teníamos claro el rumbo que tomaría nuestra empresa, que de paso menciono acompaña el mismo rumbo que lleva la economía global, y comprendíamos plenamente la gravedad del curso de los acontecimientos globales, comenzamos a preguntarnos cómo podríamos adaptarnos a la peor fase de este proceso, o también cómo identificaríamos el inicio de esa peor fase. Y siempre rondó la duda, pues nunca habíamos estado en una situación similar, salvo quizá en la década de los 80, que en Costa Rica se desató una crisis muy grave, en la que el precio del dólar aumentó 675% en un año. Sin embargo, en aquel entonces el mundo era muy distinto a lo que es hoy, pues el nivel de complejidad y sofisticación de los procesos es hoy harto mayor y la deuda a nivel global no tiene comparación alguna con aquellos casi bucólicos días de antaño. Lo que llamamos la peor fase se conoce en la teoría de los sistemas complejos de Mandelbrot como fase de transición y significa el momento preciso en el que el sistema complejo entra en proceso de colapso para posteriormente reiniciar desde cero, entre comillas, hasta que en un futuro ocurra de nuevo. Vemos entonces desde la óptica de los sistemas complejos una explicación técnica de lo que buscamos. El final de un proceso natural ocurrente en los sistemas complejos. ¿Pero qué es un sistema complejo? Algunos sistemas complejos típicos son el clima, la geodinámica, es decir, terremotos y volcanes, los ecosistemas, los seres vivos, la conciencia, las sociedades, las ciudades y por deducción, la economía global es un macrosistema complejo que está entrando en la fase de transición, nos guste o no. En síntesis, la teoría de Mandelbrot dice que todo sistema complejo natural tiene un límite de crecimiento que si se supera por medios artificiales entrará en una dinámica de retroalimentación en la que demanda cada vez más insumos para crecer de manera a su vez más reducida, hasta que se detiene y no hay energía suficiente en el mundo entero que logre preservar ese estado, tras el cual entra el sistema complejo en la fase de transición, es decir, de, entre comillas, autodestrucción, tras el cual reinicia como si no hubiera pasado nada. Las personas no versadas en economía pueden creer que su servidor exagera. Sin embargo, tal cosa queda descartada toda vez que el nivel de acierto de nuestros pronósticos supera el 95%. Por tanto, ya hay poco que hacer en ese sentido. Acertamos la mayoría de nuestros pronósticos y no es porque poseamos una bola de cristal, sino porque analizamos la situación con base en datos duros y con la ayuda invaluable de autores de la escuela austríaca como Peter Schiff, Jim Rickards y varios más. Y con el afán de informar a los que no están enterados de lo que realmente sucede en la economía global, el punto es que se ha creado demasiado dinero nacido del aire, que lo que hace es erosionar la capacidad de compra de la moneda, de forma tal que cada día que pasa su dinero vale menos, y ese fenómeno aparece como, entre comillas, inflación según la prensa, al ver subir los precios de los bienes de consumo de forma permanente y acelerada. Históricamente se ha verificado siempre que los procesos inflacionarios son de larga duración, ya que ninguna de las medidas que toman los bancos centrales ha funcionado para paliar la inflación, salvo quizá la subida de intereses que, dependiendo de diversos factores, puede terminar destruyendo el consumo y por tanto el crecimiento, es decir, se entroniza la recesión, con lo que la dinámica se amplía, volviéndose además más compleja. Parafraseando a Peter Schiff, diremos que la subida de las tasas de interés genera de forma inmediata recesión económica, que esta recesión no es en forma alguna la enfermedad,
sino muy al contrario, la cura. La enfermedad es, en cambio, la ilusión monetaria producida por la política expansionista del crédito de los bancos centrales. Esta política envía señales falsas a los agentes económicos que se lanzan a tomar un crédito ofrecido a una tasa artificialmente baja, y ocurre entonces la mala colocación de recursos, es decir, negocios malos que aparecen como, entre comillas, buenos, si el crédito es barato. Luego esto se manifiesta en la explosión de una burbuja económica, otra vez más, que causa un aumento en la pobreza de la ciudadanía. El anterior ciclo descrito trató de eliminarse ya desde el año 1851 en Inglaterra con la ley de Peel. Esta ley se pasó y lo que buscaba era detener el sistema bancario de reserva fraccionaria, para así detener el ciclo recurrente de las burbujas económicas que se inflan y explotan, exigiendo el 100% del tantundem, es decir, el depósito a la vista, que nada de lo que se deposite en un banco sea prestado, sino que permanezca totalmente a disposición del depositante. Esto significaba la muerte del sistema bancario de reserva fraccionaria, un caso muy triste para la humanidad, ya que por aquel entonces los economistas no habían terminado de comprender que se genera dinero nacido del aire a partir de los préstamos bancarios. Estos préstamos volvieron a crear dinero nacido del aire, reapareció el ciclo recurrente de las burbujas económicas y se eliminó la ley. Quedaba así marcado para los siguientes siglos la esclavitud del ser humano por medio de la banca central, hasta la aparición del libro blanco del Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Explicado el contexto, retomamos el tema principal, la identificación de la fase de transición, las opciones que tenemos para enfrentarla de la mejor manera y no terminar de perder con esta nuestro patrimonio económico. Dicho momento ya apareció y lo podemos determinar con base en el comportamiento reciente en el rendimiento del bono a 10 años del Tesoro estadounidense. Y el anuncio inmediato por parte del Banco Central Europeo y la Reserva Federal de, abro comillas, intervenir con medidas no convencionales para evitar el fraccionamiento de la deuda y alcanzar la estabilidad en dicho mercado, cierro comillas. Traducido a palabras sencillas y con apoyo del gráfico, podemos observar con minuciosidad a qué se refieren exactamente estos señores. Acá vemos en este gráfico cómo se disparó el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años de una forma brutal, alcanzando el 80% de aumento en muy pocos días, como pueden ver ustedes. Y luego vemos esta caída espectacular, bastante anómala, que es producto directo de esta intervención anunciada por ellos. ¿Cómo es que logran esto? Produciendo más dinero del aire. Esto ya lo hemos mencionado con anterioridad en múltiples ocasiones, y esto garantiza que la inflación aumentará. 2 y 2 son 4, aquí están los datos duros. Si alguien puede demostrar que su servidor está equivocado en este análisis, se lo agradeceré profundamente, porque nada me gustaría más que ver demostrado que estoy equivocado con este tema, porque eso significaría que la cosa está mejor de lo que su servidor dice. Pero bueno, vamos a ver si alguien aparece contradiciéndonos y lo agradeceríamos muchísimo. ¿Qué podemos hacer para enfrentar esta situación? Mire, todo esto es muy sencillo. Todo lo anterior era para llegar a una conclusión sumamente sencilla. ¿Qué podemos hacer? Oro, plata y Bitcoin. Y si no tiene cómo adquirir estos, pues ya no tiene ingresos, no tiene empleo, no sabe qué hacer, entonces queda el recurso de comerciar con estos. Puede hacerlo por usted mismo o puede apoyarse en nosotros, puede ser un agente vendedor de su servidor y participar promocionando este comercio, que tarde o temprano algún cliente aparecerá y podrá entonces obtener alguna ganancia con alguno de estos metales preciosos y con el Bitcoin. Importantísimo,
filtrar la información que recibe cotidianamente. Y para esto, de nuevo, su servidor realiza esta filtración literalmente todos los días. ¿Y cuál es el punto? El punto es que nos están manipulando continuamente por medio de la prensa. La redacción de las noticias es particularmente perniciosa, diseñada para preocupar, para angustiar y sobre todo para confundir, de manera tal que usted, querido seguidor, se confunda cada día más, se preocupe cada día más, debilite su sistema inmunológico a través de un bombardeo de las emociones y pierda. No lo permita. ¿Qué más recomiendo? Revisar los textos de los estoicos, revisar los textos de Nassim Taleb y revisar los textos de Krishnamurti. Es decir, promover en usted el desarrollo del pensamiento crítico. Y si tiene dudas, de nuevo, para eso está su servidor en Martín Valores e Inmobiliaria y con el proyecto UBIT. Muchas gracias, cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao.